estrellas inicialmente que eran luminosas y azules evolucionaron muy rápido y ya no emiten luz. Por lo tanto, cuando uno ve un cúmulo con estrellas luminosas y azules es porque el cúmulo es joven. Y aquí tenemos estrellas más bien rojizas o amarillas. Bueno, el Sol, una estrella como el Sol, durante el 90% de su vida, durante los 10.000 millones de años que va a vivir el Sol, el 90% se lo pasa haciendo lo mismo, que es quemando hidrógeno en el centro, juntando átomos de hidrógeno para producir átomos de helio. Y eso lo hace durante 9.000 millones de años. Este sería un perfil, un corte del Sol. Aquí en el centro es donde están ocurriendo las reacciones nucleares. Y alrededor no hay reacciones nucleares, simplemente se transporta la energía que se produce aquí hasta la superficie. ¿Cuánto se demora la luz en salir desde aquí a la superficie? 70.000 años. Y eso es porque, a pesar de que la luz se mueva rapidísimo, 300.000 kilómetros por segundo, y normalmente en línea recta cruzaría esto en unos pocos segundos, pero se encuentra en el camino con muchos obstáculos, que son los átomos. Y en ese proceso sufre como una especie de camino de zigzag. Muy tortuoso y se demora 70.000 años en llegar a la superficie. Durante 9.000 millones de años el Sol va a estar quemando hidrógeno, pero se le va a acabar en el centro. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento cuando se le acabe la fuente de temperatura y de calor? Colapsa, se pierde el equilibrio. Entonces el núcleo se contrae, lo que quedan son cenizas, que son átomos de helio, que no hacen nada por el momento, y alrededor del núcleo sigue una combustión de hidrógeno. Esa combustión de hidrógeno, debido a que se va contrayendo más el núcleo, en esa cáscara se producen reacciones nucleares cada vez más rápido. Por lo tanto, aumenta la luminosidad de la estrella. Esa luminosidad empuja las capas exteriores hacia afuera y se produce lo que se llama una gigante roja. Entonces el Sol en 9.000 millones de años, después de vivir 9.000 millones de años, se va a transformar en una gigante roja. Una estrella de alta luminosidad, de baja temperatura, pero mucho más grande que la actual. Ahí podemos ver lo que es una gigante roja con un núcleo inerte, una cascarita donde se está quemando hidrógeno y una estrella cuya envoltura se infló. Y ahora les voy a mostrar lo que va a pasar en el sistema solar en 4.500 millones de años más. Aquí se muestra el Sol, la órbita de los planetas. ¿Okay? Ahí el Sol está muy tranquilo durante 9.000 millones de años quemando hidrógeno en el centro. Ahora vamos a hacer un zoom, nos vamos a ir metiendo hacia el centro mismo. ¿Okay? Ahí está el Sol. Perdón, ahí están las órbitas interiores, la Tierra estaría aquí, ahí está Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, y el Sol se empieza a expandir como una gigante roja. Y en el proceso de expandirse, la Tierra va a quedar orbitando adentro del Sol. Pero no se preocupen, quedan 4.500 millones de años. Después de esos gases se dispersan y lo que queda al centro es el núcleo más, la parte de la estrella más caliente, queda expuesto. Y eso es lo que se llama una enana blanca, que es una estrella muy compacta, del tamaño de la Tierra aproximadamente. Entonces, eso es lo que nos va a pasar en 4.500 millones de años más. Falta bastante tiempo, no nos preocupemos. Y entonces teníamos una gigante roja, que era cuando se le había acabado el combustible en el centro de la estrella. Y teníamos un núcleo de helio, que eran las cenizas que estaban allí sin hacer nada, inertes. Ese núcleo se contrae porque no hay generación de energía,
por lo tanto va aumentando su temperatura. Y cuando llegue aproximadamente a los 200 millones de grados, esos núcleos de helio se van a empezar a fusionar con otros núcleos de helio. Y se vuelve a prender el centro del Sol. Entonces ahora en vez de quemar hidrógeno, el Sol empieza a quemar helio. ¿Okay? Y el helio, al combinarse con otros átomos de helio, produce por primera vez átomos de carbono, que antes no existían. Se forma al centro una estrella como el Sol. Bueno, vamos a seguir en estas etapas en que el núcleo de helio va a quemar combustible durante 200, algunos 1.000 millones de años, perdón, 100 millones de años, que es mucho menos de lo que había vivido el Sol antes. Es apenas un 10%. Durante ese último 10% de la vida, el Sol va a quemar helio en carbono. Y cuando se le acabe el helio al centro, ¿qué es lo que va a pasar? Se vuelve a contraer el núcleo, porque se queda sin soporte. ¿Okay? Y vamos a terminar entonces con un núcleo de carbono. Y el resto de las capas del Sol se van a expandir, tal como lo vimos en la animación anterior, se van a dispersar en el espacio. Y todo lo que va a quedar en el centro es un núcleo de carbono. Y eso es lo que se llama una enana blanca. Y una estrella muy compacta, aproximadamente como el tamaño de la Tierra, pero con mucho más masa que la Tierra. De manera que en una cucharadita de enana blanca pesa aproximadamente 1 tonelada. Es mucho material, pero muy denso, en un pequeño volumen. Y en el centro tenemos esta enana blanca y las capas externas se van dispersando. Entonces la estrella empieza como a desvestirse, a expulsar todas sus capas más externas. Al centro está muy caliente, es el núcleo de carbono, y eso ilumina todo el gas alrededor. Y eso se llaman nebulosas planetarias. Aquí tenemos un ejemplo de una nebulosa planetaria muy bonita, con una enana blanca al centro, rodeada de gases, que eran parte de la estrella, pero que ahora se están expandiendo por el espacio. Aquí tenemos otros bonitos ejemplos de estrellas que están desvistiendo también. Este se llama la nebulosa El Ojo del Gato. Aquí hay otra más. Son realmente muy bonitas y están expulsando las capas más externas y al centro está el núcleo inerte de carbono. Así que, como les decía, una enana blanca, si usted toma una cucharadita de enana blanca, pesa aproximadamente 1 tonelada. Ahora, una estrella como el Sol se va a quedar con un núcleo de carbono que se va a ir contrayendo porque ya no tiene fuente de energía. Pero debido a su propio calor interno va a lograr mantener un equilibrio. Una estrella como el Sol no va a ser capaz de contraer el núcleo más para producir otros elementos químicos más pesados. Solamente va a llegar a producir un núcleo de carbono y a expulsar su capa más externa. Una estrella como el Sol muere de manera más o menos tranquila. ¿Okay? Las estrellas de alta masa, por ejemplo, una estrella que pesa 10 veces más que el Sol, va a tener un destino completamente distinto, va a tener una muerte violenta. ¿Por qué? La estrella masiva parte con un núcleo donde quema hidrógeno. Lo hace muy rápido, tiene que hacerlo rápido porque es la única manera de soportar su peso. Cuando se le acaba el hidrógeno, va a contraer el núcleo para producir combustiones de helio. Cuando se le acabe el helio, va a tener un núcleo inerte de carbono. La estrella va a lograr contraerlo. Se va a prender el carbono y el carbono da lugar a átomos de oxígeno. Y así sucesivamente, la estrella puede ir quemando cada vez especies más complejas. Entonces vamos a terminar al final con una estrella que tiene este tipo de estructura en el núcleo. Hierro al centro, una capa de silicio más externa, neón, una más externa de oxígeno, más externa de carbono, helio e hidrógeno. Este tipo de estructura es lo que se llama una estructura de tipo capa de cebollas, en que cada cáscara tiene una composición química distinta. Las más externas son más simples, hidrógeno, la que sigue helio,